Amigos de la fogata, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Tavo? Salud, Úchala. salud. Volvimos a la ciudad, a la urbanidad, después de 4 días de travesía, de andar de mochileros Así es, de andar cargando toda la vida. en una mochila. Nos fuimos al Picacho, a los que miraron el video anterior, vieron cómo armamos nuestra mochila y lo que llevaba cada uno. Tal vez alguna que otra ligera modificación, pero realmente era lo que era. O sea, era lo que Sí, llevábamos. yo llevé literalmente lo que está en el video, es lo que fue, ir y regresó. Y tal vez un poquito, yo creo que también casi, ¿eh? No hice mucha modificación. El agua sí pesó un poquito, les diré que mi mochila casi pesó 15 kilos cuando llegamos a la parte donde ya íbamos a empezar a caminar, nos pusimos a pesar las mochilas y por allí 14.8, o sea, 15 kilos cerrados, vamos a decir. Amigos, estamos a punto de iniciar esta aventura. El team ya está preparando las mochilas. Ya nos pusimos aquí lo que nos va a cubrir un poquito del sol. Ya se siente, hace ratito se sentía el frío y ahorita ya. Pues listos, yo creo ya con todos los ánimos y las ganas de empezar a caminar hacia todas esas montañas que nos esperan. Así que sigan esta travesía con nosotros. Ay, nomás, para que te des un quemón cuánto tienes que llevar. Bueno, Pues, pues primero que nada yo creo que agradecer que regresamos, exacto. agradecer a la audiencia que ha estado siguiendo en redes pues todas estas crónicas fotográficas Sí. que se han publicado, a los compañeros, a todo el equipo del CAM que hizo posible esta travesía. Y pues nada, o sea, ya tuvimos, al momento de estar grabando este podcast, ya tuvimos varios días prácticamente para aterrizar Sí. nuevamente en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestra rutina, Ajá. lo que sucedió del Picacho. Y pues este podcast no deja de ser especial porque ya, o sea, por eso, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. sino que la experiencia siempre se te va a quedar y ahí va a estar en el corazón En y en el el alma, Cora. ¿no? Entonces podríamos empezar como para el chismecito, para Desmenuzar exactamente todo lo que la sucedió experiencia. en este viaje, pues el primer día, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. explícanos cómo fue tu sensación de ver esta montaña a la distancia desde el desierto, la Sí, sí, Laguna del sí. Diablo. La Laguna del Diablo, el cañón. Fíjate que desde el día, bueno, o sea, todo fue como muy rápido en el sentido del día en el que íbamos a salir, porque tuvimos pues nuestras actividades regulares, que fue trabajar. Bueno, en mi caso fue irme al trabajo, ya tenía pues lista mi mochila, realmente nada más era llegar del trabajo, me fui al camp porque tuvimos clase en el camp y del camp a las 9 de la noche salir por allí rápido a la casa para agarrar cosas, medio que cenar, alistarte y regresar, ¿no? Al punto donde nos iban a recoger. Ya llegando al punto, que por cierto saludos a Luis, que me fui con él de raite y su hermana nos hizo el favor de llevarnos a Pueblo Amigo, que fue donde nos recogieron. Y pues ya, esperar a que llegara el crew con el que nos íbamos a ir. Y ya desde que nos subimos a la camioneta, se empiezan a subir las cosas y todo, ya llevas una emoción. Yo llevaba una emoción porque era la primera vez, ya lo he dicho, que iba pues a conocer esa zona, ¿no? Y ya estando en el camino, pues todos nos dormimos un ratito, pero ya en cuanto empieza a salir el solecito, ya lo ves más cerca, ya sientes que como ya ahí está el final, ya entonces empieza a sentir que ya tengo que prepararme para la mochila. Y la verdad que se me hizo muy padre como que desde el inicio todos traíamos, siento yo, muy buena energía, o sea, todos traíamos ganas. Por allí uno que otro inconveniente, por ahí se le olvidaron los bastones a Arturo en la En la camioneta, camioneta. pero se resolvió porque pues entre que uno le prestaba uno, entonces la parte de la presentación al inicio, no sé tú cómo te sentiste, hicimos como un pequeño Círculo. círculo de la palabra en el que todos como que decíamos qué esperar, ¿no? Y de esa
Sí, y yo siento que en esa parte, pues es cuando comienzas a tener toda esta serie de sensaciones de ya el inicio, ¿no? Sí, Ya sí. arrancó, ya empezó, que nos vaya bien, pensamientos positivos, de alguna forma escuchar y pues tener como en la mente esta encomienda. Ajá, ajá. Y sobre todo lo que a mí me hizo clic desde ese momento es todo el entrenamiento previo. Ujú. Porque para esto, pues el CAM es una escuela, no es el grupo de hike No, al que no. tú vas Cada fin de cuando semana ves quieras allá. y ahí regular o no y muy informal. No, no, no. O sea, es una escuela, es un compromiso. Cien por Entonces, ciento. este tema del compromiso, pues se podría decir que el viaje inicia ahí, pero en realidad lo tenemos en la mente 6 meses antes. Ujú, Y con esto me refiero a que cada fin de semana, pues es un hike, un proyecto, un entrenamiento que te va dando la pauta para llegar hasta este punto. Entonces, todas las personas que estábamos alrededor de este círculo habíamos cumplido con esos requisitos y en cierto sentido pues sí sentías como que ibas con un grupo bastante fuerte, sí, bastante sí, sí. sólido, con una meta muy clara, Ujú, pero algo que digo, durante todo el viaje creo que se pudo masticar, se pudo digerir ujú, y pues obtener como conocimiento o aprendizaje, ujú. es que esto no es una competencia. Ajá. Sin embargo, la exigencia sí te pone en esa, vaya, en ese En, telón de, sí, de, en ese de, lugar, ¿no? de, ajá, ahí estás, o sea, sí, sí, no es De una tomártelo competencia, seriamente, la pero verdad. sí es en serio, o sea, tienes que entrenar, o sea, simple y sencillamente, ¿no? Y yo estoy muy agradecido porque ahí se sintió, dije, ya está, ya empieza el examen. Sí, sí, sí. Y la verdad, digo, si te llega a surgir, que en mi caso no es que fuera así súper confiada y he escuchado, no de una, dos, he escuchado ya de algunas personas, varias personas que dicen que para ellos no ha sido el Pikachu un reto así 100% físico, y pues digo, cada quien lo vive de diferente manera, pero lo que sí estoy de acuerdo y siempre voy a estar de acuerdo con Tavo es el lado de la preparación física, porque entre mejor vayas, tú lo has dicho varias veces, entre mejor preparado vayas para cualquier cosa, ¿no? O sea que de pronto estés en alguna ruta, la que sea, y dices, ay, esto se siente muy fácil, quiere decir que es porque traes pues power y traes entrenamiento y no te lo tomas a la ligera, ¿no? Porque pues una ruta puede ser difícil o fácil dependiendo también el nivel que traigas. Sí, Entonces, el Pikachu yo la verdad siempre le he tenido respeto, la única vez que lo había hecho y desde entonces sí siento que es una montaña bastante física y mental, ¿no? Pero la parte física desde antes, desde estar yendo mes con mes, perdón, semana con semana y luego ya piensas que, oh, ya pasó un mes, ya pasó otro mes y lo ves más y más cerca, te va exigiendo y haciendo que tú mismo te crees ese compromiso contigo exacto. Y con los demás. y con los demás. Porque sí se forma un trabajo colaborativo, sí Ujú, vas en equipo. Entonces, creo que el hecho de sumarle a tu equipo la preparación, el acondicionamiento, el hecho de llevar las cosas que se estuvieron diciendo, sí, ¿no? sí, O sí. sea, cómo preparas tu mochila, cómo prescindes de cosas que no vas a necesitar, cómo llevas lo básico, todo eso, ¿no? Y suma en términos del equipo, pues, o Sí, sea, sí. para esto, pues el CAMP se encarga como de darte todas esas instrucciones y pues de alguna forma, o sea, quienes ya habíamos ido Ujú, antes, vas aprendiendo para bien o para mal sobre la sí. marcha, a errores. El clásico era que llevabas un chorro de comida y yo sí. siempre, o sea, regresaba con mucha comida o la terminaba regalando. Ajá. Y pues en esta ocasión fue ok, pues vamos a llevarlo justo Ujú, y llevar un poquitito más pensando en cualquier incidente, ujú. ¿no? Porque, pues digo, ya adelantándonos un poquito Sí, dentro de la sí, sí, historia, por sí. ahí hubo un conato de incendio. Ujú.
Esto sucedió en el parque, estamos hablando que nosotros estábamos en pleno ascenso al Picacho, Ujú. cuando de repente llega por radio así en las frecuencias que se estaban manejando por ahí, que habían visto humo, que había Ujú. como ahí los indicios de un Un incendio incendio. forestal. Ujú. Entonces, pues obviamente eso pone en alerta al equipo, sobre todo a las personas que van como responsables de toda la travesía. Y, y pues resulta de que quedó como esa incertidumbre. Sí, sí, O sea, sí. nosotros entramos por el desierto y la idea de toda la travesía, llegar a Camponoche, subir al Picacho, bajar y después salir al día siguiente hacia el Tipi, hacia Ujú. el Parque Nacional San Pedro Mártir. Y entonces ese regreso ya no iba a poder suceder. Iba a cambiar la logística dramáticamente, Sí. porque pues para esto había personas del camp, miembros del camp, que de manera pues bastante cariñosa, afectuosa y con los brazos abiertos nos recibieron después cuando regresamos otra vez al tipi. Sí. Pero ellos se hubieran tenido que ir Sí. y hubiera tenido que haber todo un Cam- choro durísimo para regresarnos otra vez Sí. por el desierto. Sí, salir por Y allá. entonces, si ya no traes comida suficiente, pues la vas a batallar porque vas a andar ahí persiguiendo ranas y por ahí un saludo a Roman que nos quedó a deber unas brochetas de De rato. ratón. Eh, ya, o sea, vas a tener que verte en Sí, sí, sí. modo survival, ¿no? Sí, Y sí. afortunadamente no fue el caso, pero siempre existe eso. Entonces Es- la comida, pues es algo que te puede hacer estar más cómodo y obviamente te va a dar la energía suficiente para mantener todos los sistemas de tu cuerpo, incluso la mente, en óptimas Funcionando. condiciones, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. porque cuando tocas el tema mental, digo, físicamente creo que nos fue muy bien a los Ajá. dos, chócalas. Eso. El entrenamiento, háganlo. O sea, tomen en cuenta que para cualquier actividad se necesita. Pero lo mental, ahí voy. Mm. Y cada quien diciendo, previo a esto, que es, pues tanto Tavo como yo, tratamos en las salidas de ir a todas, pero fuera de eso, cada quien hace cosas diferentes. O Ujú. sea, yo voy al gym, Tavo es más como ir al cerro, de pronto aquí en tu casa Sí. hacer como que cositas, Aquí casi no hago nada, la verdad, pero pero pues sirve, amigos, ¿no? sí. No dejen de que porque cada semana voy y subo un cerro, hago una No, ruta, no. no, tiene que ser, o sea, no nada más el fin de semana, tiene que ser toda la semana, tienes que hacer un plan de trabajo, terciado si se puede, por Sí. ejemplo, el lunes descansas, el martes le pegas al cerro, el miércoles descansas, el jueves haces otra cosa, Ujú. viernes descansas, sábado y domingo procuras estar activo y así. Y Y le sumas lo mental que ibas a decir. sí, porque lo mental viene cuando empiezas a ver como ciertas dificultades en la ruta. Yo soy muy malo y eso sí es como algo que tendría que trabajar o seguir tratando de dominar con el tema de si nos estamos tardando mucho, soy un poco impaciente o muy impaciente. Entonces, el hecho de a veces de tener ciertos ritmos es complejo. O sea, tú debes de ir, en medida de lo posible, debes Ujú, de ir compacto en un grupo. Y en el grupo va a haber todo tipo de ritmos, quien va más rápido, ujú. quien va más lento, quien va intermedio y así. O sea, cada persona a nivel individual tenemos un ritmo diferente. Y yo podría decir que en ese aspecto ya me ha tocado ser el que está en la retaguardia Ajá. muy, muy lento, pero no porque esté haciendo las veces de la retaguardia como tal, Sí. sino porque soy lento. Y existen estas dinámicas, probablemente ustedes ya las conocen, en donde se va rotando, digamos que el grupo tendría que ir al paso de la persona que va Más lento. más pausado, ¿no? Porque así se empieza a ir más fluido y todos comienzan a caminar. Ujú. Eh, Conforme han pasado los años y en las experiencias que hemos tenido, y ya lo hemos platicado Luis y yo, el hecho de que a veces entre más descansos vayas haciendo, para mí, y creo que coincides, Sí, es peor, sí, porque te empiezas a aturdir, te cuesta más trabajo arrancar ujú. y dices, o paso constante Sí, es preferible a estar haciendo pausas cada
10 minutos, cada 15 minutos, o sea, dependiendo de cómo vaya el grupo, ¿no? Ujú, Entonces, en este caso, pues creo que hicimos un ascenso y descenso que o sea, se extendieron la cantidad de horas ahí a unas cuantas más. ujú. Y en términos mentales, ahí sí es como que, pues, ¿a qué Sí horas te vamos a juega, sí te llegar? O sea, juega. y eso es quizá algo pues yo me quedé con ese pendiente, ¿no? O Ujú. sea, a ver, pues si tú ya entrenaste, si tú ya hiciste, si tú tienes como esta condición y sobre todo la experiencia, ¿no? O sea, porque a veces bajar y subir el cerro, la primera vez que lo hiciste, pues te resbalaste N cantidad de Ajá. veces, conforme lo empiezas a hacer, ya las piedras ya se te hace muy familiar brincar bueno, no tanto brincar, pero sí desplazarte de Sí. una a otra sin tanto. Ya sabes más o menos los movimientos, para dónde le vas a Exacto, dar y demás. ya lo tienes medido, pues, o Ujú. sea, para mí es como si en algún momento se lo dije a alguien estábamos haciendo scrambling en La Rumorosa Ajá. y le dije, es que esto es como que estés bailando ballet, pues, o Ajá. sea, es un ballet de cerro, o sea, las piernas se van Son los pasos moviendo, ya. tac, 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 o sea, nada más fíjate dónde vas a pisar y ya está, o sea, no puedes llegar al punto de decir, ¿y ahora para dónde? Ujú. Porque es muy subjetivo, o sea, el para dónde le voy a dar yo es muy diferente al para dónde le Sí. vas a dar tú, entonces eso significa que tienes que tener como esa pericia, pues, o sea, y decir, pues es para abajo. Y entonces, en ese sentido, como ya lo tienes tan dominado, o bueno, tampoco es que sea el experto, ¿no? Pero pues ya vas a otro ritmo, el descansar es algo que mata. Pero por otro lado, pues sí, es importante en ese aspecto manejar lo otro, que es como la paciencia, la cordura, la paz. Porque al final de cuentas todos, o sea, independientemente si te tardas mucho o no, pues estás en un lugar bonito, ¿no? O Ujú, sea, para mí algo que me gustó mucho y lo disfruté, no sé qué tanto lo hayas ujú, disfrutado tú o si lo visualizaste ujú, así, el hecho de ir a un ritmo un poquito más lento ujú, me hizo poder ser más consciente de ujú. los espacios Sí. en lugar de tras, Ajá. ir sin parar, ¿no? Sí, Y sí, aquí sí. tengo que hacer un paréntesis y mandarle un saludo a Norma, porque ella más o menos en las mismas fechas se la rifó haciendo un reto, el reto de hacer el Picacho desde el Tipi, desde el Parque Nacional al Picacho y de regreso en menos de 24 horas. Creo Ujú. que hicieron, 22 por ajá, ahí. o sea, sí lo Y cumplieron. tranqui, o sea, no tranqui porque iban en un reto, pero me refiero que creo que hubieran podido hacer un poquito menos, pero al final como creo que miraron ya que pues lo iban a hacer en el tiempo, se pudieron justamente lo que dices, poderse tener al menos un poco, ¿no? Y decir, ah, estamos Ajá, aquí, o sea, no observar. de que fun, fun y ya vámonos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues no es que en otras ocasiones haya ido como caballo de Ujú, carga, ¿no? O ujú, sea, pero tal vez sí me di más el tiempo de poder ver alrededor, ver los paisajes, ujú. ver el horizonte. Para esto, esta fue la primera vez que subí el Picacho Ujú. con luz de día. Ajá. O sea, normalmente la habíamos estado subiendo para ver el amanecer y pues la logística es que empiezas a caminar desde las 12 de la noche y todo el camino te la llevas de noche. Entonces, tiene otro sentido, otra textura, otra sensación, o sea, porque sientes el vacío Sí. y ves las estrellas tal vez en cada vez que te detienes a tomar aire, pues no nada más es el aire, sino que estás viendo así como el Sí. firmamento arriba de ti y si conoces alguna que otra constelación dices, ah, claro, no, aviéntame todo el power para poder llegar y ser cumbre. Pero en esta ocasión pues fue de día y a mí yo lo disfruté mucho. Y en ese aspecto, y regreso como al tema mental, el tema de poder manejar de repente pueden ser frustraciones o de repente puede ser como esas dudas en Ujú, términos de todo lo que está sucediendo, cómo manejarlas de una manera personal ujú. que te permitan seguir disfrutando el camino, ¿no? Y entonces yo creo que esto pues es ponerte más en contacto con este tipo de actividades y hacerlo de manera pues más frecuente porque la verdad que es divertido, o Sí, sí. sea, digamos que cuando regresas y termina todo, sí extrañas el volver a estar ahí
Y yo no soy de las personas que dicen, ya nunca voy a volver, porque sí hay quienes lo dicen, o sea, Sí hay, ya he quienes, escuchado. quienes dicen, ya, hasta aquí llegué. Y fíjate que yo, ahorita que dices eso de la parte mental y volviendo un poquito a lo que decías de los ritmos, por ahí digo, hay diferentes opiniones y hemos escuchado, ¿no? Esta parte en la que nos han dicho, no, es que tú tienes que saber ir en todos los ritmos porque eso te va a permitir, como que conocer todos los momentos del grupo, pues. Entonces, yo sí soy de la idea y me ha pasado que si descanso, y más en esta ruta, por ejemplo, en el desierto, podíamos ir a un ritmo, éramos un grupo bastante compacto, entonces podíamos ir a un ritmo de pronto acelerado y de pronto parar y como dices tú, darnos ese tiempo, ¿no? De descansar y demás. Y ahí no sentí que me costó, la verdad, retomar. Cada que podíamos hacer los descansos, decíamos, tantos minutos, y nos aventábamos un poquito más entre que platicábamos y demás. Pero cambia mucho la dinámica ya al momento a mí me pasó de cuando íbamos en la subida al Picacho o, por ejemplo, de Camponoche hacia Botella. O sea, el parar el grupo y retomar así sentía yo como que se hubieran pasado muchos minutos porque ya las piernas claramente ya las traes medio cansadas. Entonces volver a retomar el ritmo se siente así como que ya estás bien frío y otra vez, ¿no? A darle. Entonces empiezas a retomar y si vas parando consecutivamente, pues sí llega un punto en el que ya tu cuerpo como que dice, oye, pues entonces, ¿le das o no le das, no? Y es cuando a lo mejor la mente también empieza a jugar esta parte en la que si te la crees que ya vas cansado, pues probablemente ya vas a ir tronado. Entonces, es un poco jugar un poco en conocerte también físicamente y también tu mente qué tanto te haces la idea y te puedes jugar con tus ritmos propios, pues no tanto el hecho del que va enfrente de ti o del que se quedó atrás, sino tú, a ver, ¿cómo me mido? ¿Cómo dosifico? Porque sí, de pronto estas horas que se pueden extender, pues a lo mejor no las tenías contempladas y ahí es cuando a lo mejor ya al rato vas a ser tú el tronado, ¿no? Exacto. O no tanto físicamente, sino que pues también de mente ya te empieza como que a llegar el punto en el que sí, la verdad yo sí llegué a sentir como ciertos momentos de decir, no manches, o sea, estamos tardando mucho, o no manches, ya quiero llegar, o ya quiero salir, o en Camponoche, perdón, de Camponoche hacia Botella, la subida esa, no te puedo decir, o sea, ya no podía, pero como que llegó un punto en el que yo me sentía ya cansada, o sea, yo sentía, no, ya, hay que darle hasta arriba porque ya mi ritmo yo lo sentía que lo iba bajando, o sea, también vas en una subida, no pues es como que ir súper, súper rápido, vas con el peso. Y hay que mencionar algo importante, porque esa subida, o sea, digamos, el llegar de Camponoche, que es el campamento base Ujú, de todas estas travesías, a subir el Picacho, ujú, que es realmente a lo que vas, ujú, hay un cambio de mochila, sí, entonces tienes la mochila de ataque, que es una mochila mucho más ligera, ujú, porque nada más llevas tu agua y algo de comida ujú. y pues obviamente tu botiquín. Hay quienes no llevan ni botiquín porque también... Les va. ajá, pero el punto es de que no es la misma cantidad de peso, ya la casita, suéteres, Sí, ropa, o sea, comida, agua. esta estufa, cosas, se quedan abajo, ¿no? Ujú. Y entonces subes muy ligero. Ligero, Pero ajá. esta que a la que se refiere Liz, en donde vas subiendo desde Camponoche hacia el tipi, ahí sí te la tienes que rifar porque ya vas de salida. Entonces Ujú. tienes que llevar todo el peso. Los Sí, sí, sí. kilitos que estábamos hablando al principio del podcast, de ahí ya Ajá. empezaban a pesar. Ahí se sienten. Y yo sentía, amigos, que yo no, o sea, cuando iba en esa subida, yo sentía que la mochila la llevaba igual a como cuando entré por el desierto, o sea, la sentía con el mismo peso, más aparte en ese inter me tocó a mí cargar la cuerda a esa hora, entonces yo sentía el peso así, pues te digo, no era como que ya no puedo, pero pues sí, obviamente no puedes ir al mismo ritmo que cuando empezaste, ¿o no? Entonces sí empecé a bajarle y yo miraba la cara de muchos y yo decía, no manches, estos vienen, se ven bien frescos y yo sentía que yo me miraba bien cansada. Tal vez sí, tal vez no,
Pero ya, una vez como que pasas esa barrera de lo mental, o sea, te vuelves a poner. Y cuando llegamos a la parte de botella en la que ya pudimos otra vez como configurar el grupo y todos, la verdad es que se sintió muy padre ya ir como en un ritmo y ya decir, pues de aquí le vamos a dar todos hasta el tipi, ¿no? Porque ya nos espera una noticia. Entonces, obviamente también te motiva eso, ¿no? Y íbamos así como que ya, como si nada hubiera pasado, porque yo creo que ya todos queríamos llegar a esa recompensa. No sé, en este inter nos estamos saltando mucho, pero es que nos viene como la emoción, pero la subida al Picacho, como dices tú, la empezamos como a las 4 de la mañana, ¿verdad? 4 de la mañana, Y... aproximadamente, sí, minutos más, minutos menos, Ajá, pero eso fue. Eso fue, entonces obviamente ya llegó un punto en el que pues obviamente iba a amanecer y como dices tú, a mí también la única vez que había ido, pues la había subido todo de noche. Y el ir como conforme van pasando las horas y vas viendo cómo se va iluminando y cómo va amaneciendo y ver como toda la parte de enfrente de las montañas de enfrente y demás, pues eso era algo que yo no tenía en mi cabeza registrado, ¿no? Y podernos, me gustó mucho y me acuerdo muy puntualmente del momento en el que llegamos a una parte... no digo, por nombres todavía no sé si... no todas las partes, las zonas tienen nombres, algunas como el colibrí. La más icónica es como el colibrí, Wall Street y el arbolito que está un poco el de más la arriba. bruja, o como Alex nos iba diciendo, la bruja, ¿no? La bruja, ajá. Hay un árbol ahí caído que tiene muchas Y por ahí ramas. conocimos el paso Emma, El que dedo. también... el dedo. El dedo de Dios. Pero el paso Emma, un saludo a la señora Emma. Saludos, señora Emma. Que siempre escucha el podcast. Sí, la queremos, le mandamos un abrazo. Y Luis, porque hay que decir, Sí. Estaba de imprudente. El imprudente del Cerro Colorado. Nos fue dando algunos vestigios, algunos highlights de la travesía que acababa de hacer él. Y sí nos dijo por ahí. Este es el paso Emma. O sea, como que nos iba contando un poco a través ya de estar allí en la zona, en el momento y en el lugar. Sí. Bueno, en el lugar más que en el momento, ¿no? Regálanos un clip. Amigos de la fogata. Amigos de la fogata, venimos excelentemente bien. ¿Cómo te sientes, Tavo? Me siento fascinado por el lugar, es un lugar maravilloso. Uno siente la inmensidad de estas piedras, de estos bosques. Es un regalo natural lo que tenemos aquí, hay que respetarlo, cuidarlo, disfrutarlo. Y podría seguir hablando todo el camino porque así vengo con toda la cantidad de chocolates. De chuches que nos hemos comido, pero la verdad es que todo el grupo viene apoyando, dando la mano, echando porras. Por ahí Luisito, que está atrás de la cámara, Luis, viene muchas apoyando. Gracias por este clip, camarógrafo de guerra. Gracias. Lo queremos en la fogata, se sabe. Nos estamos viendo, chicos. Sigo transmitiendo. Hay que, o sea, aprovechando que estamos hablando del imprudente del Cerro Colorado, a quien le mandamos un gran saludo. Me gustaría como recalcar que este chavo se aventó 4 picachos en 2 meses, o sea, en lo que respecta o sea, en lo que va del 2026 ya lleva 4 picachos, pero o sea, fueron 2 meses. Sí, o sea, nunca lo había hecho. Back to back. Se va y se va ya. Ya lo perdimos ligas, el amigo. Sí. Ya se sabe la ruta. Pero, por ejemplo, retomando un poco el tema del entrenamiento, pues es que si ustedes ven y siguen a Luis en sus redes sociales, pues su entrenamiento es correr en el cerro, ¿no? O sea, ya ahí hubo algunas, o sea, pues lógico, no es que uno tenga más experiencia o que seas fisio, que estés así súper, que te la sepas de todas en términos médicos, ¿no? Pero ya hubo por ahí alguno que otro comentario, lo vamos a aprovechar a decírselo aquí otra vez en el podcast. Que cuide sus rodillas. El entrenar, o sea, está padre, o sea, qué admirable pues tener esa condición de poder subir un cerro corriendo y bajarlo corriendo, pero el detalle es de que a la larga y no tan larga, las rodillas van a empezar a mermar, entonces la idea pues es como tener un entrenamiento bueno, sólido, pero que tampoco sea como... súper desgastante, ¿no? Muy desgastante. Entonces, y yo ahorita que dices eso aprovecho porque
Es cierto, amigos, o sea, todos los que y le damos mucha carrilla, había por ahí saludos a Marcelo también que nos ve y ahí de pronto nos comenta en los videos. Él, al final, ya cuando llegamos al tipi, a la parte ya del convivio y demás, nos quiso pedir como disculpas, ¿no? Porque todo el camino iba diciendo, cuiden sus rodillas, jóvenes, y cuiden sus tobillos y demás. Pero pues era una parte como de distracción, pero a la vez como que sí te regresaba un poquito ay, a ver, bajo por aquí, le meto el bastón acá. Y yo les quiero decir que personalmente a mí llegamos el domingo y como el martes más o menos sí traje casi todos esos días de la semana pasada dolor de rodilla. O sea, entonces Uy. yo descansé, no fui al gimnasio toda esa semana, me la tomé como de descanso, tranqui, apenas ayer retomé y ya mi rodilla se siente bien, ¿no? Pero también es parte de que te tienes que conocer, porque por ahí vi que Luis decía, ya regresamos del Picacho y ya de otra vez corriendo, entonces Está pues joven el muchacho, está joven, está pero... chicuelo, pero pues ya Ajá, no nos podemos dar esos lujos, sí, no todos. la recomendación sería, ojo, ¿no? Cuidado con tus rodillas, no le des, o sea, una vez al mes, 2 veces al mes, sí, corriendo y todo, después así las subidas tranqui. La alimentación también, por Sí, ahí yo he escuchado que pues si comes que pata de caldo de cerdo, hueso, caldo de hueso, tuétano y todos esos cotorreos te te ayuda un poco a ayudan. regenerar las células, pero pues digo, Cada quien, pasen ya sus tips en será, los comentarios. recuerden que aquí el podcast no es así como algo súper especializado en nada, No, no. más nos gusta el cerro, pero a veces hay que echarle un poquito de sentido común. Sí, no, y la verdad es que, digo, hay ahorita diferentes cosas. Yo, por ejemplo, antes de irnos al Picacho, yo fui con el fisio. ¿Sabes qué? Dame así que una descarguita en Mm, las piernas, en la espalda, porque pues es una buena jodita la que se lleva el cuerpo y pues también hay que consentirlo, o sea, y la idea era regresando volver a ir, pero pues ahí mi fisio ahí tuvo unos inconvenientes, entonces no he ido, pero pues digo, sí. ya llevármela tranqui, descansar, eso le ayudé yo a mi cuerpo. Sí, Eh, sí, sí, claro. La terapia yo a fui ver, a ajá. las aguas termales. Mira, se vale, A todo las se aguas vale. Hay que termales relajar aquí. el cuerpo de cualquier Sí, sí, manera. sí, la idea era relajar pues ayudar a que vuelva poco a A poco la a la normalidad, ¿no? Sí, normalidad. sí, Lo que sí. sí puedo decir, y digo, eso también tiene que ver con entrenamiento, es de que al día siguiente, o sea, Ujú, independientemente de toda la actividad tan ruda que le dimos, ujú. subir, bajar escaleras, o sea, mi día Sí, fluyó normal, pues, o sea, no fue de que, postrado en la cama sí, con no me calambres puedo parar. y así. Entonces, eso para mí siempre ha sido una métrica, Sí, pero es muy personal. sí, O sea, si yo después de un hike así, rudo, ajá. atascado, la cumbre y tal, y de esos que te pones en el Strava, digo, yo no uso de aplicaciones, pero ves los compañeros, ¿no? No manches, hicimos 23,200 pasos, güey. Subimos como 3 Empire States y así, o sea, pero si al día siguiente estás tranqui, estás bien, te sientes bien y haces tus cosas normales, significa que pues ya estás amoldando tu Es buena cuerpo a eso, señal, es buena entonces señal. eso está padre. No, y aparte, yo creo que las actividades, o sea, por ejemplo, nosotros que de pronto no nos damos también estos breaks, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, funcionan mucho porque de pronto también creo que en mi caso es darle mucha carrilla y luego cuando descanso siento que es como que me pasa al contrario, o sea, cuando estoy como muy constante en un ejercicio, no me permito tal vez que me duela nada y cuando descanso fue como que, oh, sí, tenía que darle un poco más de descanso. Pero digo, igual ya ahorita ya cada quien anda como si nada. Espero que también todos, yo creo que sí, todos los con los que fuimos se ven que andan bien, Andas los bien, vimos sí, por sí, ahí sí. ya en la clase y todos se ven felices, contentos y sin dolor de rodilla. Sí, yo tengo una anécdota muy bonita pues en este caso, son de todas las cosas que te llevas, pues, o Ajá. sea, yo creo que los viajes de este tipo te unen con las personas con quienes los compartes y Ujú, los vives. ujú, Digo, es la primera vez que voy en pareja ujú. así Ajá, ajá. y creo que toda
toda la experiencia, desde planificarlo, desde la anticipación, ¿no? De que, ay, hay que comprar esto, hay que comprar lo Ajá. otro. O sea, a mí se me hizo una experiencia muy bonita. O sea, se me hizo, o sea, como que el hecho de compartir algo así tan rudo, tan extenuante, Ujú. o sea, te da otro tipo de tablas, no nada más para ti, sino pues en pareja Ujú. y en la vida. O sea, Sí. es como un obstáculo, pero un obstáculo no así de esas cosas horribles, ¿no? Sino Sí. algo que sí quieres vivir, algo que quieres tener como experiencia, entonces es otro tipo De de manera, lógica, de ajá. vivirlo, ¿no? Hay muchos memes y que si el CR, que no sé qué, y que vas a salir de pleito y que no lo hagas y que no lleves y que no, o sea, pues también yo pienso que es algo que sí, o sea, yo recomendaría hacer. He visto otras parejas en ese cerro, en esa montaña, y no los he visto fallar. Entonces, eso creo que es bueno. Y pues dentro de todas las cosas, pues es ya cuando termine el viaje, pues empiezas como con este rollo de recordar, o sea, Ujú. momentos que te pueden hacer o conectar más, ¿no? O Ujú. sea, momentos en donde tal vez sentiste Ujú. apoyo, sentiste como esta lógica sí, o sea, yo me había imaginado esto, ¿no? Y pues de alguna forma, por ejemplo, a veces el hecho de tener frustraciones y que sean frustraciones de repente en común, Ajá. pues te hace tener como algo de qué De qué hablar y hablar y de tratar, qué de tratar de aprender, ¿no? terapiarse, pues, o Ujú. sea, porque dices, es que no podemos sentirnos así, o sea, Ujú. tenemos que relajarnos, ¿no? Tenemos que pensar, o sea, como en algo, o sea, más positivamente, Ujú. pues. Y creo que eso fue una experiencia padre. Y otra que en este caso tiene que ver con más el compañerismo, Ujú. estábamos en un punto subiendo hacia el Picacho y me siento, ¿no? Y pues es clásico en estos o sea, paseos, ustedes escriban en los comentarios qué es lo que se les antoja. Es clásico hablar de comida, ¿no? Y pues nosotros traíamos el aguachile en la mente desde que estábamos en el cañón, porque vas escuchando así el agüita y ves las positas y te quieres meter a nadar, pero pues estás caminando. Entonces el primer día, se podría decir, sí, ese sí lo Ajá. disfrutamos el cañoncito así, Sí, sí. con una nadada en agua muy fría. Miramos un cimarrón. Miramos un cimarrón. Bueno, el Tavo lo encontró. Ajá. Muy loco, ahorita les platico Sí. cómo estuvo esa experiencia, pero hablando de la La- comida, o sea, regresando al tema de la comida, a mí se me hizo bien chistoso cómo puedes conectar con alguien del grupo, ¿no? O sea, yo me puse a describir un combo del Cars Junior, y digo, no nos patrocina el Cars Junior aquí en el podcast, pero me puse a describir el combo, ¿no? Para quienes lo conocen, el combo número 4 con papas y aparte, los aros de cebolla, Coca-Cola y rebajada con Sprite. Ese fue el combo que describí. Pues no resulta que este señor Anthony, que es el máster de masters, que nos estaba, parte del crew que nos estaba cobijando cobijando y monitoreando también, ¿no? O sea, si Ajá. hacíamos algo mal, pues él nos iba a regañar. Sí, por ahí nos dio unas buenas, Feedback, pero jalones de buenas. orejas y no hagas Bien esto. recibidas, la Ajá, verdad. exacto, se agradece. Y dice que él exactamente fue la primera vez que subió al Picacho, que su grupo con quien fue, pues le dijeron, ¿qué se te antoja, no? Y Ajá. que fueron a Ensenada y justamente ese combo se comió. Y dices, no manches las coincidencias, ¿no? O sea, ya no sabía si estaba soñando, si ya estaba delirando del cansancio y de que me había dado un golpe de calor, pero pues eso sucedió y justo después, o sea, fuimos y a mí se me hizo muy padre porque al final de cuentas esta camaradería y este entusiasmo que sigue en lo subsecuente Ujú. después de ese viaje, pues fuimos todos en equipo a comer, ¿no? O Todos nos sea, fuimos al Car a ir Junior a a Carlitos a pedir. pedir ahí unos combos y pues todo surge a partir de algo, ¿no? Un Sí. chiste, una anécdota, algo que se te queda, pues y son el tipo de cosas padres que Son lo que están. se te quedan para poder después como compartir y lo que decías hace rato,
tanto las vivencias que tienes y las memorias que te quedan a lo mejor en pareja y como dices también en el compañerismo, en la amistad que generas con Ujú. otros compañeros, que a veces pues como cada quien anda en su rollo, como que esos momentos de pronto son como, no hay nada más y no hay nadie más, se vuelve pues la verdad como tus confidentes, tus compañeros, tus amigos, de pronto también los que te jalan la oreja, entonces está padre y se hacen bonitos vínculos, ¿no? A lo mejor para después hacer otros Ujú. planes fuera de a lo mejor de lo común que es con lo que se conocieron. Y yo, por ejemplo, en ese sentido también me sentí bastante, pues no sé, como que salí muy con unas sensaciones después de la travesía y ya que lo analizas y que te das como que el tiempo de decir, cómo me sentí, por qué me sentí así o qué sentí en ese momento. Me sentí en general muy bien, o sea, como la parte de apoyar, la parte de sentirme también como apoyada, porque todos allí estábamos como en el, como que en el momento y en el mismo canal de tender la mano, de ayudar. Sí, de pronto te entran estas otras emociones, ¿no? De lo que decíamos hace ratito, de pronto ya desesperarte y a lo mejor a veces hasta contigo mismo, ¿no? O sea, como que decir, ay, como por ahí escuché a Darío, por ahí saludos, que también decía, ay, es cuando digo, ¿qué estoy haciendo ¿Qué aquí? estás haciendo aquí? Sí, sí, sí. Y de pronto decía, como que se le pasaba y decía, bueno, pero yo quería ir por el desierto y yo le decía, Darío, o sea, estás diciendo que qué estás haciendo aquí, pero también un día más, ¿cómo? A ver, no, es que ya se me pasó, yo quería Eh, ir por el desierto. sí, sí, es un comentario muy chistoso y muy atinado hasta cierto punto, porque eso es, o sea, tú te tienes que conocer a ti Sí. mismo y no hay mejor lugar que ir ahí y darte cuenta de si te va a gustar o no. Ujú. Probablemente sea muy malo el hecho de ir a un Pikachu sabiendas que no te gusta o a Ajá. ver si ahí descubres que no te gusta, Sí, porque son sí. muchos días y es una travesía bastante ruda. Entonces, no lo hagan. Quítense esa idea romántica, ¿no? Sí, O sí. sea, si no han ido, Cálense en otras partes cálense mejor, en otra amigos. parte, ajá, otra parte más tranqui, porque pues tienes que entrenar mucho para llegar allá. Y aún así, o sea, hay personas que tienen como o sea, otros gustos y otras aficiones, y sí he escuchado este tema de ya estoy un poco harto del Ujú, cerro. ujú. Y está bien, o sea, para mí antes, o sea, estoy hablando unos dos años atrás, tal vez hubiera dicho, ay, qué pedante, ¿no? Pero tal vez en este punto de la vida, con un poco más de horizonte, sí podría decir como, pues es válido. Ujú. O sea, es ser honesto contigo mismo y está bien, porque al final de cuentas Darío, pues, no, o sea, nunca se quejó, No, o aparte es sea, súper fuerte. Tal sí, vez o allí era sea, más mental un ratito, un como que ratillo, ese, ajá, un como que, bajón, como que enfadarte en ese momento, pero también te digo, se configura como a lo mejor como los momentos que se van dando en tanto en la subida como en la bajada, que de pronto te llegan esos pensamientos intrusivos a la ajá. cabeza. Pero pues creo que ya fuera de eso, ya al final fue algo muy emotivo. O sea, yo cuando llegué a Cumbre, por allí, pues Tavo y yo era la primera vez también como la fogata, ¿no? De que Ujú. compartíamos cima. Amigos, Este es el fogatismo. Fogatismo, amigos, en el Picacho, la primer cumbre de la fogata. Fogata, muy bien, Bien Liz. hecho. ¿Es la primera de la Liz, fogata? Excelente. esta travesía fue muy especial en Fue muchos aspectos. Aquí demasiado estamos emotiva. en la Esta cima del cumbre Picacho. dedicada a mi abuelo, que está en el cielo. Ánimo. Ánimo. Y pues digo, y ahí por ahí, cuando ya nos dijimos como abrazo fogatero y demás, también traía cada quien aquí ahí como sus sentimientos. Yo por allí, ya estando allá, dije, pues traía muy presente a mi abuelo. Creo que también en la parte como de ver como los compañeros, algunos que por ejemplo por ahí Janim, que tenía como de reto o de propósito, objetivo, llegar y hacer cumbre y verlo, hacerla, o sea, y ver a otros, como que todo eso como que se siente así
como bonito, ¿no? En el corazón y como que dices, bueno, yo me di como el tiempo de ver como ciertos rostros, y dice Luis por allí, los rostros de la pasión. Muy imprudente, Y Luis. sí, sí. Y pues sí, o sea, como que cada quien dejándose vivir como eso, ¿no? Entonces, esa parte también se me hizo muy, muy bonita. Y la parte de llegar al tipi después de varios días y ver también a los otros compañeros con toda la Sí. configuración, ay, a Muchísimas mí gracias. no, sentí así como, un nudo en la garganta, por ahí la lagrimita y sí se me salió. Sí, porque hay que decir, o sea, los compañeros del camp que estuvieron esperándonos en el tipi, Ujú. en el parque, pues ellos estuvieron acampando ahí, pero no nada más fue como que, Sí, felicidades, no, bravo, no, no. sino que nos estaban esperando con una carne asada, Carros, con bebidas, comida, con fruta. frutas, con beberecua, o sea, yo salí muy mal, pero muy bien. Muy mal, pero muy bien. Sí, sí, No, y sí. aparte por allí nos tocó irnos en la van de Cuauhtémoc, Ernesto se llama. Y después al otro día por allí miré que había sido un día antes de que fuera a recibirnos allí y nos pusiera la camioneta a disposición y todo, nos ayudara a subir pues las Cosas. mochilas, a amarrar y demás. Un día antes había sido su cumpleaños, entonces le puse allí Ujú. en su Facebook así como una felicitación y muchas gracias por, a lo mejor, no sé, digo, si fue como un pretexto para irse a festejar también su cumpleaños en ese momento, Sí, pero, pero pues dar el ajá, tiempo, ¿no? Y exacto. todos los compañeros Todos, o sea, se agradece bastante. exacto. Sí, ese es como el tipo de conexiones y vínculos que uno se da cuenta. O sea, nosotros, tanto Liz como yo, empezamos a tener cercanía con Ujú, el CAM desde el año pasado, ujú, por ahí con Legend, que estuvo aquí en este podcast. Y que tuvimos la oportunidad también de estar en el simposium ujú, del año pasado. ujú. Para esto, este fin de Comercial. semana, si este fin de semana viene el simposium, aquí vamos a poner la ficha técnica para que ustedes la vean, Sábado lean, 6 de junio, amigos, por sábado allí 6 nos de junio. vemos. Y pues trae pues ponentes bastante interesantes, Ujú. y creo que si te gusta el tema del cerro y quieres inspirarte y tener como de viva voz estas experiencias, pues es un lugar a donde tienes que ir. Pero a mí el punto a donde voy con el tema del camp es que quizá Liz y yo lo conocemos muy Ujú, recientemente. ujú, Sin embargo, la hermandad y la cohesión que existe entre las personas que pertenecen al camp es muy estrecha, y ahí se pudo ver. ujú. Digamos, hay una euforia que se espera, pues, después de terminar una cumbre, después de terminar una travesía de varios días, pero el hecho de que destinen su tiempo, destinen sus recursos y energía para estar ahí y vivirlo contigo o sea, es invaluable, pues. Sí, sí. Y pues es otro tipo de conexión. Y hablando de conexiones, yo quería conectar ¿Con quién? hace rato el tema que dijiste. Desde el primer día sucedió el tema de conectar con la naturaleza. Ujú, A mí nunca me había pasado, Liz ya lo mencionó, el cimarrón. Pues yo tuve la fortuna de verlo en el grupo, ¿no? O sea, ujú. regularmente cuando vas, pues, o sea, a mí ya me ha tocado salir 2 veces por el cañón. Y pues el cañón se ve muy lindo, lo aprecias, lo disfrutas, las piedras, las formaciones rocosas, los deslaves, el cambio De de, colores, ajá, de texturas, ajá. de vegetación, cómo vas de un bosque y de repente se convierte poco a poco en desierto. Pero el punto es a lo majestuoso y lo imponente que es cuando ves un animalito de estos en su hábitat, Ujú. y lo difícil que es. Porque para mí fue muy random, pero te pega poquito como en este tema de cómo se dejó ver, o Ajá. sea, y a lo mejor tocó ciertas fibras sensibles en mí en ese momento, porque pues estábamos caminando, no sé, bajamos el ritmo un poquito Ujú, y yo volteé hacia la derecha como para ver así las grietas, ¿no? O sea, pues iba disfrutando mucho ujú. el camino, ya lo mencioné aquí. Entonces me voy guiando por una grieta así hasta dónde llegará, ¿no? O sea, pensando en mil cosas, pensando en que si puede hacer una ruta de escalada, pensando en que cómo
tantas bifurcaciones que de repente tiene el cañón, pues te pueden hacer perder la ruta. O sea, pensando en Ujú. cosas y de repente así sigo por la grieta hasta que de repente digo, ¿es un cimarrón? Y les empecé a, pues no a gritar, pero tratar como de llamar la atención al grupo porque pues veníamos, cada quien venía pues platicando en En su su rollo. rollo. Y yo venía como a la mitad del grupo Ujú. y, hey, shh, hey, ahí, ¿dónde está? No, que ahí un cimarrón. Y ya vemos a la cimarroncita porque Sí, creo que era sí. una hembra de cimarrón. Parecía más una hembra. Y pues yo me sentí, o sea, es indescriptible realmente la sensación de... Ujú. para mí fue como... A mí me gustan mucho los videojuegos, ¿no? Bueno, no es como que me la pase jugando, pero mi juego favorito es así The Legend of Zelda. Ok. Para quienes lo hayan jugado saben que te envicias y el que lo ama y el que Ajá. lo odia pues, pasa desapercibido, ¿no? O nunca lo ha jugado. Y entonces hay una en estos últimos juegos así como que ves así al dios del bosque, ¿no? Entonces yo sentí así como que ¡oh! Porque Vianey en algún momento me preguntó, oye, ¿cómo lo viste? O Ajá. sea, y pues yo no sabía qué contestar, o sea, ni lo pensé, o sea, ni pensé la respuesta, ¿no? Es que me habló. Y yo, ay, güey, o sea, no sabía qué decir, Ajá, pues, o sea, ajá, pero fue como muy natural el hecho de decirlo, no sé si ajá. la emoción o ya te estás fumando o así como la O el hamburguesa y golpe el de calor ya le aguachile ya estaba estaba con el dando. golpe de calor machín, pero sí fue algo muy bonito verlo y pues le da otro sentido también al viaje, ¿no? O sea, el hecho de ver a muchos animales, porque vimos el cimarrón, vimos culebras, vimos una cascabel por ahí, Romen Ujú. la vio reptando ahí Sí, sí, sí. feliz en las piedras y nos detuvimos a apreciarla, vimos animalitos muertos, Sí. que pues significa que la cadena alimenticia ahí se está moviendo. Y entonces te sientes en una presencia y ahí conectas, Ujú. o sea, así como conectas con tus compañeros, conectas con el entorno. Y yo quisiera mencionar aquí que a veces uno va, o sea, nosotros hemos reiterado en este podcast que el hecho de pisar estos lugares, o sea, poner pie en esos lugares, pues ya merecen cierto respeto, ¿no? Bueno, no es cierto, sí, merecen mucho respeto. Ujú. Sin embargo, a veces no necesariamente, y digamos, ¿cómo es? Me declaro culpable. Por ejemplo, yo grito mucho, o sea, entre la carrilla, entre animar al grupo, entre que pues vas feliz, pues, o sea, porque vas con una euforia, ¿no? O Sí, sí. sea, es un hype, No lo vas pensando tanto no lo vas también. pensando tanto, pero en estos días vi por ahí un video de este chico David, senderista vagabundo, al quien le mandamos un saludo y a quien, bueno, ya lo mencionaremos por aquí un poquito más adelante, le debemos el regalito de la fogatita que está por aquí. Ujú. Ahorita le vamos a hacer un close-up Sí, sí, sí. merecidísimo. Muchas gracias, David, por el regalo de la fogata. Nos encantó y ya es parte de nuestro set. Él decía en uno de sus videos, creo que estaban visitando Sierra Blanca, Ujú. dice muy atinadamente, no nada más afectas con tu presencia, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que vamos a estar ahí, ok. Con tu basura, o sea, llévate tu basura, retira tu basura, nosotros somos firmes, o sea, manejamos ese discurso y lo Queremos, llevamos a ajá. cabo. Llévate tu basura, todo, pero también el ruido. Y eso yo no lo había puesto tan en reflexión. Y en este último viaje, pues digo, no es como que vas así haciendo un escandalazazo, ¿no? Pero sí, sí hay momentos en donde hay muchos gritos, o sea, porque pues es parte de animar, ¿no? Y aquí lo estoy justificando. Ujú, Sin embargo, mi aprendizaje, y que no necesariamente fue ahí, fue ujú, después, ujú. creo que la siguiente vez, o sea, sí procuraría tener como esta actitud más mesurada en términos del el ruido, Del ruido. del ruido. Y de hecho, pues digo, lo estoy abordando aquí porque se me hace importante, o sea, pensando en que quizá ese cimarrón que se nos quedó viendo haya sido uno de varios que se fueron porque dijeron, ahí vienen todos estos escandalosos, ¿no? Y se quedó por curiosidad o no sé, o a lo mejor
el hecho de ir guardando silencio Ajá. te da más la oportunidad de poder ver más fauna. Sí, sí, sí. Y en ese aspecto, o sea, yo sí me considero como un amante de la naturaleza y te da otra noción, otra lógica el hecho de ver estos seres y criaturas que ahí viven y ahí están y ese es su hábitat. O sea, eso creo que no tiene precio. Y si en ese sentido el hecho de ir o sea, tampoco es como que vas a ir Unos así, decibeles menos. ajá, pero sí que motivar a que el grupo tenga como De esa, pronto tener esos momentos de silencio y poder también enfocar como o poner tus sentidos más al lugar en sí, el que estás, ¿no? sí, Tal vez. sí, Porque sí es cierto, o sea, al final de cuentas es algo que a lo mejor naturalmente y por el rush que traemos y la emoción, ¿no? De llegar y que vamos en equipo y que de pronto ves a alguien que ya como que anda bajándole el ritmo y esta manera de querer alentar al grupo, de querer como llegar, pues es válida. Yo creo que todos lo hemos hecho, todos lo hacemos. Pero de pronto también, justo le decía a Tavo la otra vez, o sea, llega un punto en el que a lo mejor ya es como, yo a veces como que decía, ay, ¿en qué momento, o sea, va a estar el silencio para ya nada más escuchar mis pensamientos? Porque de pronto, entre que yo me iba terapeando y entre que escuchaba así como el los murmullo. ánimos y todo, y yo decía, pues no me permitía a lo mejor también que muchas veces se habla, ¿no? En los memes o en textos de, sí, pues conecta contigo y ve y allá vas a sacar todos tus pendientes, como decía, la montaña no tiene pendientes, tú le llevas los Ah, pendientes. Sí, sí, obviamente, pues para eso se requiere tener un poco de silencio. Y yo creo que estos momentos de hacer como introspección y darte esos momentos de análisis también y de poder agradecer. Y yo creo que somos muy privilegiados. O sea, yo cuando Tavo nos dice, ¿no? Lo del cimarrón. Y yo tardé, la verdad, un poquito como que de por sí, en ese momento acaba de hacer mi switch de cambio de lentes estos por los oscuros. Entonces veía un poquito menos el enfoque. Y yo, pues, ¿dónde? No, que ahí está. Y yo, ¿dónde? Y ya cuando pues la veo ahí, súper camuflajeada así, su color con la roca y pues sí, sí te da, a mí me ponía así como le decía cuando la primera vez que me tocó ver los cimarrones fue en el Cañón de Guadalupe y se me puso la piel, o sea, yo recuerdo que se me puso la piel chinita, o sea, porque yo nunca había mirado, yo siempre decía, no puede ser que en las publicaciones de grupos de senderistas de esto dije, vimos un cimarrón, vimos una manada de cimarrones y yo jamás había mirado uno, ¿no? Entonces tener el privilegio de ver esas especies o por ejemplo la cascabel, ¿no? Que Romen también es como en sus pláticas y demás las mencionaba mucho y ese día que la vimos, o sea, sí es impresionante y pues también te regresa a decir, pues tú estás como invitado, ni tan invitado, pero tú ya estás, o sea, aquí ellos pertenecen a eso, entonces cuidar esos entornos y mantenerlos lo más, pues digo, ya los pisaste, ya los visitaste, pero lo más limpios dentro de lo que pues te compete a ti, ¿no? O sea, la basura, el ruido, el ruido. eh, y también yo creo que el hecho de ver, por ejemplo, los contrastes de ver de pronto que ya han hecho ciertas personas, pues supongo que son, no sé, grupos, no sé quiénes serían, pero que de ver que hay indicios de, pues no sé, de haber hecho cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de las varillas que vimos por allí, Sí. Ah, para hacerlo más accesible ajá. a otros, pues también te pone un poquito triste, o sea, esa parte sí me dio un poquito de agüite, porque dices, bueno, o sea, tú
te entrenaste, tú hiciste tu chamba para poder estar allí y merecerte, ¿no? Y ser bienvenido allí porque no estás moviendo nada del entorno y ver que alguien va y así porque quiero subir esta partecita y alguien no la puede subir, ¡zas! Una Sí, escalerita ahí. a lo que se refiere Liz, digo, para Ujú, explicarlo y engrosar un poco como esta reflexión, ujú, quisiera retomar desde el péndulo, ujú, porque en este caso, pues nosotros subimos, o sea, empezamos a subir, a entrar por el cañón y pues la entrada es literalmente el péndulo. Para quienes ya lo conocen, ujú. pues ya saben que es un obstáculo bastante importante. ¡Venga, Liz! ¡Ay, Dios mío! Tranquila. Tú puedes, tú eres fuerte, no te preocupes. No me importa que te miedo. Nomás no pares, dale. Dale. No pares. Eso. Buena. Yo lo conocía pues al revés, Ujú, para salir ya del cañón. Y entonces a mí me llamó mucho la atención porque pues la primera vez que yo pasé por ahí, digamos, el agua, el cuerpo de agua que se formaba ahí estaba mucho más profundo. ujú. O sea, te podías aventar clavados, o sea, estaba hondo. Y en esta ocasión yo vi ya muchas piedras y pues ya como que poco a poco se va tapando ahí. Sin embargo, las piedras que se aprecian ahí, las piedras que yo vi como en ese lugar, Ujú. a mí me dan como la sensación, Ujú. y pensándolo con mucha malicia, que esas piedras poco a poco las han estado llevando con tal de hacer más accesible a Ujú. grupos y a personas que llevan la hielera, las chelas, o sea, como estos, o sea, estos grupos que no necesariamente son que van a hacer una travesía, sino que van a hacer un picnic Ujú. al cañón. Porque las pozas están preciosas, o sea, puedes nadar en ellas, puedes sumergirte muy bien en ellas y para un día de verano con el calor que tenemos y sobre todo en esa parte que es el Cañón del Diablo Ajá. y la Laguna del Diablo, el desierto, pues o sea, es un picnic bastante a gusto. Sin embargo, ahí es en donde vamos a ver otro tipo de impacto en el cañón. Obviamente, o sea, estos grupos de los que estamos hablando que pues realmente no son senderistas y no necesariamente son personas que vayan con una lógica de cuidado por la naturaleza, o sea, son más Ni como, preparación tampoco. ajá, o sea, familias y pues dentro de todos estos grupos que de repente llegan a impactar zonas, pues se va a empezar a ver más basura, se va a empezar a ver más deterioro de la zona y poco a poco una afluencia diferente del tipo de gente que de por sí va. Ujú, A mí me dio muchísimo gusto el hecho de no ver basura durante el cañón. ujú, O sea, recogí alguna que otra, los pedacitos estos de que le quitas ajá, al productito que vas a comer, las galletas o el búho, eso, o sea, ujú, y pues me lo guardaba en la bolsa, ujú. ¿no? Lo que había tirado. Eso sí, un frasco de Gerber de vidrio ahí cerca del colibrí. Y ya se Ah, veía viejón, o sea, ay, no ay, era ay. como que nuevo, pero un frasco de Gerber de vidrio, o sea, es como, dale, o sea, ¿De cuán, dale. amigo? Pero bueno, o sea, eso habla de que, pues, por más recóndito y por más escondido que pueda estar el lugar, pues atrae a todo tipo de público, ¿no? Entonces, hay que reforzar, reiterar y proteger esos lugares. Entonces, a mí esto que dices de entrando al cañón, estas preparaciones en la piedra, así como escaleras improvisadas para que más gente pueda tener acceso, híjole, creo que se me hace un arma de doble filo. O sea, sí, qué padre que familias pueden tener esto. O sea, es parte de México, es parte de este estado, es un recurso natural, es bellísimo. Sin embargo, tristemente, como mexicano que soy, Ujú. me he dado cuenta que la gente que va a visitar los lugares son un problema y son una plaga. Y
fúnenme si ustedes quieren, pero se puede ver en playas, se puede ver en desiertos, se puede ver en donde ustedes quieran. Donde quieran. Hábitat que tenemos, hábitat que empuercamos, así de fácil. Entonces, en medida de que el lugar esté lo más lejos, lo más escondido, mira, no lo hagas popular, así déjalo. Prepárate, ten los conocimientos, agarra equipo, júntate con gente que tenga ese mismo espíritu y probablemente vas a ir y vas a tener una experiencia muy bonita. Ujú. Sin embargo, o sea, la gente, pues no somos bienvenidos, o sea, hay gente que no es bienvenida y sin embargo ahí se ve, o sea, creo que, digo, va a quedar registrado aquí en este podcast que en esta fecha, pues cuando fuimos, así era el péndulo, y no quiero sonar como Nostradamus de que eso va a pasar, pero créanme que en medida de que pase el tiempo, muy probablemente el péndulo va a dejar de ser el péndulo y va a ser una escalera que va a Ajá. conectar directamente con el cañón y Casi. ya no te vas a mojar y ya nada más, o sea, es una subidita y ya vas a estar Del otro lado. del otro lado. Ahora, camina 2 días para que llegues a Camponoche. A lo mejor ahí esas hieleras no van a llegar, no van a llegar tan lejos. Y ojalá si van, pues que las lleven, que las carguen, qué bueno, aplaudible, pero regresa todo tu puerquero. Si vas al baño, regresa tus papeles y pues una serie de Eso te iba a decir, recomendaciones. Eso te iba a decir justamente y no por el hecho de aquí querernos parar el cuello o decir, no, nosotros somos mejores personas, no. Pero, por ejemplo, sí venía pensando, y desde que estábamos en Camponoche, pues que se mira, ¿no? Obviamente que ya es un lugar en el que, pues, como es el campo base, o sea, todos van allí, todos hacen sus, pues, necesidades, todos comen allí. Pero, por ejemplo, creo que en este grupo que íbamos todos fuimos muy conscientes de lo que lo que se iba a llevar, pues te lo tenías que traer. Y yo, por ejemplo, en mi caso, llevaba pues mis Ziplocs y cada que iba al baño, pues... Y aparte llevaba otras bolsas de camiseta, allí metí y hasta que ya llegué a mi casa, saqué la basura y fui muy feliz conmigo misma y dije, que bueno, al menos yo hice mi trabajo y dije, bueno, aquí yo al menos no estoy muy segura de que no dejé un papel allá, ¿no? Entonces, creo que todos lo podemos hacer. Si ya te lo llevaste, como lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, pues ya, o sea, si ya te lo llevaste, tráetelo, ¿no? Entonces, creo que esa parte ya se tiene que implementar también desde ya en tu chip y en tu bucket list de cosas que vas a llevar al cerro, sí o sí. Una bolsita por allí que no te va a generar mucho espacio y puedes traerte basura tuya principalmente y pues si cabe por allí, pues Sí, una que hacer el otra que paro. pueda recoger, ¿no? Entonces, Así es. pues no sé qué más podamos decir, digo, ya no nos fuimos como tal así una línea en el tiempo porque estaría Estaría muy difícil. estaría difícil y aparte estaría muy largo el podcast, pero no sé, De por Tavo, sí. de por sí ya se quedaron con nosotros un buen rato. Pero pues creo que vamos a cerrar diciendo, o al menos yo voy a cerrar diciendo que me quedo con esta experiencia pues en la mente, en el Cora, por mucho tiempo con una buena sensación. Espero que próximos Pikachus, no sé cuándo serán los próximos, pero creo que cada uno va a tener diferentes sensaciones. Vas más preparado, menos preparado, sabes qué tanto tienes que llevar. Por ahí personas nos han puesto y me han preguntado directamente de que, oye, ¿qué llevo? ¿Qué no llevo? La experiencia te lo va diciendo, pero se agradece que confíen en nosotros y que nos pregunten y nosotros con todo el cariño y lo que poco que podamos aportar, pues saben que les vamos a estar ahí contestando y dando ciertas recomendaciones. Vean el podcast, pues ya está, el de la Entonces, mochila es el podcast anterior a este. Entonces, pues no sé, Tavo, ¿con qué quieras cerrar tú? Yo quisiera cerrar no diciendo nada aquí y mandando el video que grabamos justo cuando acabábamos de llegar al tipi en esta rica comida. Entonces, gracias. Gracias, nos vemos la siguiente. Amigos de la fogata, ¿ya?
¿Ya estás grabando? Ya. 5, 4, 3, 2. Amigos de la fogata. Amigos de la fogata, pues se logró el cometido, Tavo. Nos fue excelentemente bien. Llegamos más hermanos fogateros que nunca. Picacheros. Después de picacheros. este tipo de montañas. No, pero listo, yo ya hemos subido montañas, ya hemos estado en lugares muy agrestes, pero nos hacía falta el Picacho del diablo. Hacía falta el Pikachu. Y se respira cumbre. La verdad es que nos fue bastante bien. Cada uno, después les estaremos contando más detalles de cómo nos fue, pero la verdad fue una experiencia bastante padre. Hubo de todas las emociones, como las novelas, amigos, la novela del cerro, así se vive. Entonces, pues después les estaremos diciendo. Pero cáele Luis, cáele para acá. Nuestra cámara. ¡Hermanos de montaña! El más picachero nos acompañó también esta vez, así que El amiguito lleva 3 Picachos en 2 meses. 4. 4 Picachos. No puede ser. Pero bueno, Bueno, un gusto. gusto Luis, amigos. gracias. Compartir la Gracias. cumbre, compartir la cima, compartir todo el trayecto con usted, y la carrilla no se dejó de esperar, pero bueno, ahí estamos. Nos Gracias. estamos viendo, chicos. Bye.